Vamos a platicar con el licenciado Isaías Villa, él es diputado del PRD ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Me da gusto saludarlo, licenciado. Igualmente, Oscar Mario, un saludo a ti, a tu auditorio, a tus órdenes. A ver, el proyecto de dictamen sobre el aborto a cargo del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, pues no solo invalida las reformas aprobadas en la Asamblea Legislativa para despenalizar esa práctica hasta las 12 semanas de gestación, sino que impone sanciones de hasta 6 meses de prisión y hasta 300 días de trabajo a favor de la comunidad. ¿Cómo asumen los diputados locales esta posición? Bueno, evidentemente se trata de imponer un punto de vista más bien ideológico de la derecha conservadora, que no se hace cargo de que vivimos en el siglo XXI y de que el debate sobre separar las cuestiones públicas de las fe privadas data del siglo XIX, cuando se impuso el Estado laico. Pero nosotros estamos confiados en que no va a alcanzar los 8 votos que requiere la propuesta del señor Aguirre Anguiano en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Diversos cabildeos que hemos realizado los diputados, el gobierno de la ciudad, pues señalan que no tiene estos 8 votos. Y bueno, nosotros, por supuesto, decimos que cuando realizamos las reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del Distrito Federal, lo hicimos completamente en la facultad que nos da la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 122 y el propio Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, que le da de manera explícita a la Asamblea Legislativa la facultad de reformar su propio Código Penal local y la propia Ley de Salud igual de carácter local. Y finalmente, pues decirte en esta primera intervención que nosotros vamos a defender con todo esta que es una conquista histórica, que es uno de los timbres de orgullo que nos da de esta cuarta legislatura, porque no se trata solo de avanzar en los derechos de la mujer, en los derechos en general de la sociedad. Nosotros, además de la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas, reformamos la ley para que exista toda una política pública de prevención, de educación sexual, en fin, digamos que la interrupción legal del embarazo tiene que ser la última de las salidas ante esta situación de un problema pues de salud pública. Pero nosotros confiamos en que no va a pasar esta embestida. Bueno, porque si declaran inconstitucionales los artículos 144 y 146 del Código Penal, entonces no existiría delito que perseguir si una mujer embarazada, sin importar si tiene 1, 2 o hasta 8 meses de gestación, que eso es terrorífico, ¿no? Podría abortar sin consecuencias legales, pues. Sí, además, Oscar Mario, es realmente una aberración jurídica, porque ya en la Ciudad de México, antes de la reforma que nosotros realizamos el año pasado, ya existían causales para la interrupción del embarazo. Entonces, nos parece que no hay ahora razón para que se quiera, no solo en este caso, fíjate que ahora sí que qué exceso, no solo se nos está echando atrás esta reforma, o se pretende echar atrás esta reforma, sino que inclusive se atreve el ministro a legislar, cosa que es exclusiva de nosotros los legisladores, porque él ahora ya establece inclusive en su resolutivo una sanción para aquellas personas que se practiquen la interrupción del embarazo. Pero como te digo, este es más bien un punto de vista ideologizado, que pues diversas fuerzas en esta ciudad y en el país han tratado de echar por delante. Nosotros en el debate que dimos en la Asamblea Legislativa, a mí en particular me tocó plantear el debate respecto al asunto de la vida, porque eso es lo que está en el fondo de esta concepción, ¿verdad? Y nosotros, en lugar de meternos en temas de fe, porque bueno, pues es muy respetable para quien cree que cuando se unen los gametos masculino y femenino, pues se crea ya vida humana como tal,
pues la ciencia ha determinado que es hasta después de la 14ª semana, cuando ya está formado completamente el sistema nervioso central, en que aparece vida humana como tal. Y la propia Ley Federal de Salud, la ley federal, no la local del DF, sino la ley federal que está en vigencia, establece el término del fin de la vida, que es justamente cuando ya no existe actividad mental, cerebral. Entonces nosotros decimos que es lo mismo, si así se encuentra determinado para el fin de la vida, lo mismo tendría que asimilarse para el inicio de la vida. Pero este es un debate, digamos, que nosotros tratamos de llevar al terreno científico, no al terreno de las dogmas de fe, que, repito, son muy respetables, pero que no pueden dictar pues la vida pública de este país. Entonces nosotros vamos a esperar, vamos a intensificar nuestro cabildeo, pero por supuesto confiamos en que no alcance los ocho votos que requiere, una votación calificada que requiere el Pleno de la Corte para declarar inconstitucional lo que hicimos. Nosotros estamos perfectamente claros que actuamos dentro de la ley, y si me permites, te diré un dato que es muy importante, lo que ha significado esta reforma en la vida pública aquí en el Distrito Federal. Solo hay 6 prácticas de interrupción legal del embarazo al día, esto es más o menos 180 al mes. Ya son cifras que ahora se pueden manejar de manera, digamos, cierta, objetiva. Antes había una cifra negra de cuántas legrados, de cuántos abortos se practicaban en la clandestinidad, con un grave riesgo para las mujeres, ¿verdad? Y ojo con este dato, de cada una de las personas que se practican la interrupción legal del embarazo, al menos 3 acuden a las clínicas de salud para orientarse sobre cuál podría ser el futuro de su embarazo, y 2 de cada 3 deciden o mantener, en este caso, su embarazo, y bueno, tener a su hijo o inclusive darlo en adopción. Estas son cifras, te repito, estadísticas que pues se han estado recabando a lo largo de estos meses que han estado en la práctica en el Distrito Federal, lo cual señala que finalmente pues fue una medida acertada, y nosotros pensamos que si se siguen desarrollando campañas de prevención, de educación sexual, de orientación, pues al final la práctica de la interrupción del embarazo pues va a reducirse totalmente. A ver, finalmente, tenemos unos segunditos, estamos platicando con el diputado Isaías Villa. Desde que se legalice el aborto en el Distrito Federal, ¿se han evitado muertes por intervenciones, por legrados poco ortodoxos, señor diputado? Por supuesto, Oscar Mario, yo te decía que esa debe ser la cifra más contundente, ¿no? Esta es la cifra más contundente. Estamos hablando que ya durante prácticamente casi año y medio, porque esta medida entró en operación en abril del 2007, y a un año y medio casi, solo ha habido un muy desafortunado deceso. Se recordarán de una adolescente sobre la cual el médico que le practicó la interrupción del embarazo no se cercioró de su edad ni tampoco del avance de su embarazo. Hubo complicaciones y bueno, muy lamentable esta situación. Pero estamos hablando de un caso que ocurrió en este más de año y medio. Cuando antes eran muchos, ¿no? Eran, digamos, centenas, sí. Digamos, al año. Tenemos 20 segunditos, no lo quiero interrumpir. Adelante, por favor. Ajá. Sí, aunque era una cifra negra, pues por supuesto que sí existen algunos elementos para determinar que eran muchas las muertes que se daban por esta práctica en condiciones insalubres, clandestinas, y por eso nosotros creemos que este es un logro histórico, no solo porque ayuda a resolver un asunto de salud pública, sino también porque es un avance para las libertades y los derechos de las mujeres y de la sociedad en su conjunto.